En las últimas 2 semanas hemos comprobado cómo el Evangelio nos lleva hacia la santidad. En los primeros 12 versículos de su carta, Pedro no hace nada sino dar a conocer el mensaje y la gloria del Evangelio. Luego, a partir del versículo 13 hasta el versículo 17, el apóstol llama a los convertidos a una vida de obediencia a la palabra de Dios. El Evangelio es la proclamación de la buena noticia tocante a la muerte y la resurrección de Jesucristo por amor a los impíos, los pecadores, las malas personas. El Evangelio, pues, tiene que ver con la obra de Dios. No se trata de un código de leyes morales, sino de un anuncio, una gozosa noticia tocante a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Por lo tanto, es incorrecto emplear una frase que se oye muy a menudo en nuestros días, a saber, hay que vivir el Evangelio, o vivamos el Evangelio. La Biblia nunca nos llama a vivir el Evangelio, porque el Evangelio se centra en lo que el amado Señor Jesús ha hecho por nosotros. Ahora bien, lo que sí podemos hacer como pueblo redimido del Señor es, en términos de Pablo, andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, Efesios 4:1. Pero bajo ningún pretexto podemos vivir el Evangelio. El único que vivió el Evangelio, por así decirlo, fue Cristo mismo. Después de llamar al pueblo a la santidad, en los versículos 13 al 17, Pedro ahora vuelve al tema del Evangelio para que los receptores de la carta, los destinatarios, para que no se olviden de que obedecemos a Dios en gratitud por el Evangelio. Pedro no tiene ningún interés en fomentar una pasión por la ética por amor a la ética. Lo que quiere ver en las iglesias de Asia Menor es un genuino celo por el Señor, fundamentado en la gloriosa noticia del Evangelio. Así que, aunque el apóstol haya hablado sobre el Evangelio en los versículos 1 al 12, va a hacer ahora exactamente lo mismo a partir del versículo 18 hasta finales del primer capítulo. Así que el título del mensaje en esta mañana es Rescatados, y estaré predicando a partir de 1 Pedro 1, 18 al 19. Así que el título es Rescatados, y el texto es 1 Pedro 1, 18 al 19, y vamos a leer pues los 2 versículos ahora juntos. 1 Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Repito, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro no puede dejar de pensar en la gloriosa noticia del Evangelio cristiano. Cuando redactó esta carta en los años 60 del primer siglo, habrá sido creyente durante unos 30 años más o menos. ¿En qué se gloría un cristiano maduro? ¿Un cristiano lleno del Espíritu? ¿Un cristiano domado y moldeado por el Señor? Se gloría en el Evangelio. A veces pensamos erróneamente que el Evangelio es solamente para los niños en la fe, pero el ejemplo del apóstol Pedro contradice esta forma de pensar. Pedro estaba tan agradecido por el Evangelio porque sabía que el Padre lo había escogido, el Hijo lo había redimido y el Espíritu Santo le había regenerado. A pesar de que el apóstol hubiese metido la pata en varias ocasiones pecando contra el Señor, se dio cuenta de que la gracia de Dios revelada en el Evangelio seguía sosteniéndole en cada momento de su vida cristiana. Si Pedro, después de 3 décadas en el Señor, no podía gozarse en otra cosa que el Evangelio, pues nosotros también tenemos que preocuparnos si no encontramos un fervor indomable en nuestro interior por el mensaje del Evangelio. La marca de un cristiano maduro, sensato, espiritual y prudente no es acostumbrarse al Evangelio, sino gloriarse en él constante y continuamente. Nosotros nos gozamos en la buena noticia del rescate divino todos los días de nuestra estancia en la tierra. Hoy vamos a dividir los versículos 18 y 19 en 2 puntos, y son: punto 1, rescatados de la vanidad. Rescatados de la vanidad. Y número 2, rescatados por sangre. Rescatados por sangre. Así que primero, versículo 18, rescatados de la vanidad. Y número 2, rescatados por sangre. Pues empezamos con el primer punto, rescatados de la vanidad. En primer lugar aquí hoy, Pedro recalca que los hermanos perseguidos de Asia Menor habían sido rescatados de la vanidad. El texto, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. En esta sección de la carta, Pedro está resaltando la necesidad de andar en santidad delante del Señor que nos salvó. Empieza la carta predicando el Evangelio, el cual es tan grandioso que hasta los profetas y los ángeles querían entenderlo.
Y luego a partir del versículo 13, anima a los hermanos a vivir una vida digna de su llamamiento. Y entre los versículos 13 al 17, Pedro llama a los cristianos a ceñir los lomos de su entendimiento, es decir, estar en alerta, vigilar, ser sobrios, pacientes, obedientes, santos y temerosos en el buen sentido de la palabra, recordando que Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Hebreos 12, versículo 6. Observamos entonces que antes de hablar sobre la ética, hay que predicarnos el Evangelio. Es la buena noticia del perdón de Dios ofrecido gratuitamente en Cristo la que hace estallar de gozo el corazón de los hijos de Dios. Y en consecuencia, los cristianos viven de una manera marcadamente distinta en este mundo. El corazón plenamente satisfecho en Dios se alegra en abrazar los mandamientos del Señor y por lo tanto disfruta de vivir en santidad. Y Pedro vuelve a recordar a las iglesias el meollo central del Evangelio en nuestro texto aquí hoy, asegurando a los hermanos de que habían sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Es como Pedro no quisiese que los discípulos del Señor se olvidasen del Evangelio de Cristo en ningún momento. Y esta dulce verdad del Evangelio es otra razón más por la que tememos al Señor de manera reverente. ¿Cómo atrevernos a pecar contra un Padre tan bueno y rico en misericordia? Si no cumpliéramos con la voluntad de un tirano, podríamos tal vez justificar nuestra rebelión contra él. Pero el Dios que nos rescató está tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, que pecar contra él sería el colmo de la ingratitud. Estaríamos menospreciando la sangre del mismísimo Hijo de Dios, haciendo afrenta al Espíritu de gracia, según Hebreos 10, 29. Tememos al Señor porque somos sus hijos. Los bastardos, sin embargo, se mofan de Dios. Nosotros, pues, que somos hijos, según el texto, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Aquí vemos claramente lo que el Espíritu Santo piensa sobre una vida sin Cristo. El único adjetivo que se le ocurre es vano. Una vana manera de vivir, es decir, es inútil, sin sentido, sin propósito. Es una vida esclavizada por el poder del pecado y del ego. Más adelante en la carta, Pedro revela algo de cómo eran las vidas de los hermanos de Asia Menor antes de su conversión a Cristo. En 1 Pedro 4:3, el apóstol dice: «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». Ahí están 6 pecados concretos que habían caracterizado a los hermanos turcos antes de conocer a Cristo. Y bueno, la verdad es que las cosas no han cambiado mucho a lo largo de los últimos 20 siglos. El pecado es bien anticuado, no trae nada nuevo. Son los mismos pecados de siempre los que condenan el alma del ser humano. Estos mismos pecados nombrados en 1 Pedro 4:3 son el sello de los impíos en nuestros días también. 3 de los pecados son sexuales, lascivias, concupiscencias y orgías. Hay sexo por todos lados en nuestra generación, pero no es nada nuevo. Lo mismo se estaba dando hace 2000 años. Y luego está el pecado de la borrachera, según la lista. Pedro hace mención de embriagueces y disipación. Ambas palabras se refieren al mundo de la bebida y es posible que disipación tenga que ver con fiestas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi tiempo en el instituto y a partir de los 14, 15 años, todos pues claro empezamos a beber para el fin de semana. Y luego cuando fui a la universidad y a convertido a Cristo, vi que prácticamente todos mis compañeros seguían esta misma línea. Fiestas, bebidas y fornicación. Fiestas, bebidas y fornicación. Nada más importaba y lo mismo sucedía en los días de Pedro. Y el sexto pecado nombrado por Pedro en 1 Pedro 4:3 es abominables idolatrías. Claro, en aquel entonces, la adoración a dioses paganos muchas veces conllevaba fiestas, bebidas y fornicación. Hoy día es cierto que no tendemos a adorar ídolos hechos de piedra o de madera, pero la forma de idolatría más extendida aquí en el occidente es la de inventar a un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Fabricamos a un Dios que nos permite hacer lo que a nosotros nos da la gana. Ese mismo pecado que los hombres y mujeres de antaño, que ellos también hacían y cometían. Y ellos justificaban su pecado apelando a la autoridad de un Dios falso ficticio. Y yo supongo que hoy, seguramente todos conocéis a gente que supuestamente profesa fe en el nombre de Dios, no obstante, ahí están fin de semana tras fin de semana, de fiesta en fiesta, borrachos en fornicación, y piensan que Dios no ve nada malo en ello. ¿Por qué no? Porque son idólatras. No conocen al Dios verdadero porque no se han sometido a su palabra. Dios no es como tú piensas que es. Dios es como dice que es. Asevera el Señor en el Salmo 50:21.
estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero yo ahora te reprenderé. Si el Dios en el cual creemos no es el Señor de la palabra, estamos siguiendo a un ídolo, creación de nuestros antojos y caprichos caídos. Pedro comenta, pues, que los hermanos habían aprendido de vivir de esta manera vana de sus padres. Se sobreentiende entonces que no todos los creyentes de Asia Menor eran de hogares cristianos. De otra manera, habrían sido criados en el temor del Señor. Qué importante, hermanos casados, es la influencia de los padres. En vez de dejar un legado de fiestas, bebidas y fornicación para nuestros hijos, el Señor nos llama a predicarles el Evangelio y a ser sus maestros en las cosas del Señor. Los primeros evangelistas que un niño ha de conocer son sus propios padres. Dijo el Espíritu Santo a través de Moisés en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Si eres un padre, no descuides este ministerio. El bienestar espiritual de tus niños no depende de la maestra de la escuela dominical, ni el líder del grupo de jóvenes. Y si no eres padre todavía, tienes que estar preparándote en la palabra para saber cómo instruir a tus peques en el futuro. Así podremos ser instrumentos en las manos del Señor para que Él rescate a los nuestros de una vana, vacía, miserable, torcida, desdichada manera de vivir. Gracias pues al Todopoderoso. Dios ha librado a los suyos de esta vana manera de vivir. Los redimidos ya no siguen la corriente de este mundo, y el lema de nuestra vida ya no es fiestas, bebidas y fornicación, sino el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el mensaje de la salvación cristiana. Hemos experimentado una dulzura más duradera y placentera que cualquier otra cosa en esta vida. Si Él nos ha rescatado, con razón pues tenemos que entregarle al Señor nuestro cuerpo y alma para ser sus siervos. Como decía Pablo en Romanos 6:13, presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sé santo. Él te ha librado. En base su obra de salvación, podemos ahora ser santos para la gloria de Dios. Amén. En segundo lugar, hoy queremos hablar sobre el segundo punto, rescatados por sangre. Sigue el versículo 18 diciendo que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, en los días del Antiguo Testamento se tenía que pagar para comprar la libertad de un esclavo. En aquel entonces no pagaban, claro, con tarjetas de crédito ni con PayPal, sino con oro y plata. El valor de una persona dependía de su género, de su edad y de su productividad. Y en gran parte las cosas siguen así hoy día en nuestra sociedad. Las empresas nos dan un valor en base a lo que producimos. Es un sistema pragmático e impersonal que descarta a las personas una vez que han llegado a los 50 y pico años porque cree que ya no sirven para nada. Es bien triste vivir en un mundo caído donde tu valor depende de una simple cifra numérica. Pero la buena noticia del Evangelio de Cristo es que nuestro valor no está determinado por el capital, sino por el gran amor con el cual el Padre nos ha amado. Dios compra a los suyos a precio de sangre. Donde el oro y la plata son pasajeros y temporales, o como lo dice Pedro, son cosas corruptibles, las Escrituras revelan que la sangre de Jesucristo, puesto que es la sangre del Hijo de Dios, tiene eficacia eterna. Y mire qué adjetivo emplea Pedro para describir la sangre que nos redime. En el versículo 19 diciendo, es preciosa. Ahora bien, contrasta este adjetivo con los otros dos adjetivos que el Espíritu Santo ha utilizado en el versículo 18. El primer adjetivo que usa es vana, aludiendo a nuestra vana manera de vivir. Y luego usa el adjetivo corruptible, refiriéndose a las cosas corruptibles de este mundo, tales como el oro y la plata. Hermano, espero que entiendas que tú no fuiste redimido por algo vano, por algo corruptible, sino por algo preciosísimo. La sangre de Cristo es preciosa, valiosa e inestimable. Sin esta sangre derramada, el Padre no podría justificarnos y el Espíritu no podría regenerarnos. A la luz del Antiguo Testamento podemos entender la importancia de la doctrina de la sangre expiatoria. Si volvemos al libro de Éxodo 12, vemos cómo los hebreos fueron librados del juicio de Dios cuando el ángel del Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. ¿Cómo sabía el ángel del Señor que no tenía que entrar en las casas de los hijos de Dios? Pues porque los hebreos habían puesto la sangre del cordero sacrificado en los dos postes y en el dintel de sus casas.
La sangre entonces rescató a los hijos de Dios. Y dice el Señor en Éxodo 12:13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Contra este telón de fondo judío, entendemos la importancia de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Si no fuese por la sangre de Cristo, seríamos consumidos por la santa ira de Dios. Y es por esta razón que, por un lado, damos las gracias al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz, y por otro lado, predicamos sin cesar para que otros también tomen refugio de la ira venidera en el Hijo de Dios. Si tú hoy estás aquí y no tienes fe salvadora en Cristo, te espera una plaga de mortandad. Y si procuras liberarte de la ira de Dios mediante cualquier otro medio que no sea Jesucristo, estás bajo maldición divina. No pienses que todo va a ir bien contigo porque tu cónyuge es creyente o tus padres son creyentes. Si tú no estás en el Hijo, estás maldito y te espera condenación eterna. El anuncio acerca de la sangre de Cristo es tan vital porque nos revela que la salvación reside en el mérito y en las obras de Jesucristo el Redentor. Romanos 3, del 24 al 26, es uno de los pasajes más importantes de las Escrituras, porque describe en términos explícitos de qué se trata el Evangelio cristiano. Y ahí Pablo afirma claramente que somos salvos por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 25. La sangre de Cristo habla de su mérito e impecabilidad. No podemos experimentar el favor del Padre si no es a través de la sangre del Hijo. El que no está cubierto por la sangre de Cristo está vestido de toda la fealdad del pecado. Entiende bien esto. Si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti, reposa sobre ti. Tu problema no es el diablo, tu problema es Dios mismo. Así que corre hoy a Cristo. Haz las paces con el Señor. Dale las gracias a Dios por el mensaje del Evangelio y pídele que te salve en el nombre de Cristo. Arrepiéntete. Mira el sacrificio de Cristo con los ojos de fe salvadora y el peso de tu pecado que te lleva hacia el abismo desvanecerá por completo. Clama pues al Señor y no descanses hasta que tengas la plena convicción de que el Señor te haya respondido. Y una vez convertido, podrás experimentar el gozo de saber que Dios se dirige a ti como uno de sus preciosos hijos. Preciosos. Y nosotros mismos no somos preciosos, aunque seamos jóvenes, guapos y fuertes. Lo único que Dios ve fuera de su Hijo Jesucristo es suciedad y corrupción. Pero estando en el amado, estando en el Hijo, estando en Cristo, somos considerados justos, limpios, intachables, bellos, santos y preciosos. Esta forma de pensar no ha de servir para aumentar nuestra autoestima, sino nuestro Cristo estima. Si somos preciosos delante de Dios, es porque estamos cubiertos de una preciosidad que no es nuestra, a saber, la preciosidad del Cordero de Dios, que derramó su preciosa, preciosísima sangre por amor a nosotros. A finales también del versículo 20, Pedro comenta que además de ofrecer su sangre preciosa, que Jesús es un Cordero sin mancha y sin contaminación. Ya hemos visto que la referencia a la sangre del Cordero tenía que ver con el acto supremo de liberación en los días del Antiguo Testamento, en los días del Éxodo. El ángel del Señor no hirió a los primogénitos de Israel debido a la presencia de la sangre. Los hebreos no fueron salvos por ser hebreos, sino por confiar en la eficacia de la sangre. Sin embargo, aquí Pedro añade una nueva dimensión. La sangre del Cordero Jesucristo nos limpia de todo pecado. En él somos justos delante de Dios. Pero Pedro dice aquí que Jesús es un Cordero, sí, sin mancha y sin contaminación. De nuevo, volvemos a Éxodo 12. Dice el Espíritu textualmente en Éxodo 12:5, el animal será sin defecto. ¿Por qué? Porque Dios demanda un sacrificio perfecto. Si estudiamos el libro de Levítico con todas las leyes del culto judío, una y otra vez se repite esta misma verdad. Los animales sacrificados tienen que ser perfectos, sin mancha, sin contaminación. Y de esta manera la santidad del Señor fue vindicada y exaltada entre el pueblo del Señor. Tristemente, en tiempos de apostasía, los israelitas no cumplían con este mandato divino. Si vamos al libro de Malaquías, por ejemplo, el Señor acusa a su pueblo de haber cometido muchos males. Y el acto más perverso es el primero que sale nombrado en el libro. El Señor recrimina a los que no lo han honrado. Y los israelitas preguntan a Dios, pues, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
Y el Señor contesta dando dos respuestas. Primero, en que han ofrecido pan inmundo, y segundo, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Eso es Malaquías 1:8. Dios exige perfección. Puesto que el Antiguo Testamento nos enseña en repetidas ocasiones que el hombre no puede alcanzar la perfección delante de Dios, porque está bajo el poder del pecado original que recibió de su padre Adán, y luego cometió un sinfín de infracciones de la ley divina después de nacer, es imposible que los seres humanos sean justificados ante Dios, a no ser que haya una perfecta justicia que nos libre de todo pecado e iniquidad. Y es precisamente esto lo que encontramos en el Señor Jesús. Él no fue un cordero ciego, ni cojo, ni enfermo, sino plenamente sin defecto, sin mancha, sin contaminación, impecable en todos los sentidos. Además de ser un ser humano en el sentido pleno de la palabra, Cristo es a la vez eternamente Dios. Él es la segunda persona de la deidad. Y esto quiere decir también que el sacrificio de Cristo tiene vigencia eterna, ya que su sangre es sangre de Dios, la sangre tiene eficacia eterna. La sangre de los corderos del antiguo pacto se tiene que derramar después de cada pecado. Pero en el caso de Cristo se ofrece a sí mismo una sola vez por los pecados, porque no es un simple animalito, sino la segunda persona de la Trinidad manifestada en carne. No hace falta que Cristo vuelva a sacrificarse por nosotros cada vez que caemos en pecado, porque su sangre sigue siendo eficaz y sigue siendo tan poderosa como lo fue hace 2000 años. Y cuando hayamos pasado por 10.000 edades en el reino venidero, cantaremos del poder de la sangre del precioso Cordero de Dios, que nos redimió y perdonó y rescató por completo. Con razón, hermanos, decía Pedro que los profetas y los ángeles deseaban entender estas cosas. No nos damos cuenta de lo privilegiados que somos. Hemos conocido al bendito Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y dado que Él era sin mancha y sin contaminación, nosotros, su pueblo, también estamos sin mancha y sin contaminación ante el gran tribunal de Dios. Somos preciosos, sin mancha, sin contaminación, gracias al Cordero bendito. Para concluir, acabamos leyendo el texto una vez más. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una breve recapitulación. En primer lugar, destacamos hoy que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. La base de nuestra santidad personal es el Evangelio. No obedecemos por amor a la ética, sino por amor al Dios que nos redimió. Fuera de Cristo, el único adjetivo que caracteriza nuestra vida es vano o vana. Donde antes íbamos en pos de fiestas, bebidas y fornicación, porque creíamos a un Dios falso que habíamos ideado nosotros en nuestro corazón, ahora somos santos y nos apartamos de lo malo. Encima el Señor nos llama a enseñar este mismo mensaje a nuestros hijos, para que lleguen a confiar en el Dios que rescata de la vanidad. En segundo lugar, vimos cómo Dios efectúa este rescate, esto es, por medio de la sangre de su Hijo. Nuestro valor no reside en oro ni plata, sino en la sangre de Jesucristo. Y gracias a la preciosidad e impecabilidad de su sangre, nos encontramos totalmente justificados ante la mirada penetrante de la santidad de Dios. Si no estamos en el Hijo, nos espera una plaga de mortandad, pero el Evangelio proclama que en Cristo hay gracia, misericordia, amor y perdón. A la luz, pues, de todo lo predicado en esta mañana, nos toca dar las gracias a Dios por esta gran obra de rescate llevado a cabo por la Trinidad. Pensemos una vez más en el poder de la sangre de Cristo el Cordero, y que esta realidad nos impulse hacia una vida de entrega gozosa a su buena, santa y agradable voluntad. Amén y amén.